Hoy vamos a explorar 3 textos sobre Octubre de Sergei Eisenstein, teniendo como contexto nuestros videos previos sobre la conferencia del Partido Comunista en torno al cine en 1928. Entonces hablaremos sobre estos 3 artículos que estoy seguro podrán estimular conversaciones y debates en sus cineclubes, en el ámbito académico o en sus comunidades cinéfilas. Estos 3 textos podrían funcionar en su orden de alguna manera como tesis, antítesis y síntesis en relación con el filme de Eisenstein. Son 3 estilos de escritura sobre cine, comenzando con la reseña, pasando por la crítica y finalmente llegando a un ejercicio de análisis comparativo. Se trata entonces de Reseña de Octubre de Anatoly Lunacharsky, publicado en la revista Kino en marzo de 1928. Luego tenemos el artículo Esta obra clama de Svirchuk, publicado en la revista Kino también en marzo de 1928. Y finalmente el artículo Exegi Monumentum Revolutionis de Natasha Drubek, publicado en junio de 2016 a partir de la ponencia de la autora en la conferencia The Culture of the Russian Revolution and its Global Impact, Semantics and Performances, o La cultura de la Revolución Rusa y su impacto global, semántica y performancias, celebrada en Múnich, Alemania. Las 2 primeras lecturas provienen de traducciones libres de The Film Factory, de Richard Taylor e Ian Christie, y también nos vamos a apoyar en el libro Svirchuk, Pioneer of Documentary Filmmaking, o Svirchuk, pionera del cine documental, de Ilana Shub-Sharp. Esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. Primero vamos a leer el texto que Anatoly Lunacharsky escribió acerca de Octubre. Si ustedes recuerdan, Lunacharsky era el comisario o comisionado de ilustración, básicamente de toda la Unión Soviética. Se ocupaba de la creación de planes y estrategias en materia de educación y formación académica y técnica, y también de la divulgación cultural en diversas edades, condiciones y territorios. Recordemos también que Lunacharsky fue también dramaturgo, guionista, crítico y ensayista. Entre otras cosas, como ya lo vimos en nuestro video sobre el diario de Glumov de Eisenstein, Lunacharsky fue quien convocó a los artistas y dramaturgos en 1923 a la campaña Volvamos a Ostrovsky, para celebrar el primer centenario de aquel gran dramaturgo ruso, estimulando la producción de obras teatrales de aquel autor. Estaba Lunacharsky muy al tanto del panorama cultural y en esta conferencia de 1928 muchas de las críticas dirigidas al cine soviético pues iban dirigidas hacia Sovkino, como ya hemos visto, y también de alguna manera a Lunacharsky. De hecho, Lunacharsky fue el guionista del filme Salamandra, dirigido por Grigory Rochal y Mikhail Doller, que sería estrenado el 16 de abril, o sea, un mes después de la conferencia del partido en torno al cine soviético. El artículo que escribe Lunacharsky deja ver evidentemente su sensibilidad. Hay más emociones que argumentos. Esto no es necesariamente bueno o malo, pero sí da cuenta de la impresión que dejó Octubre en Lunacharsky. Dice Lunacharsky, abre comillas, con la ayuda de un método de construcción original, Eisenstein ha logrado no simplemente, por así decirlo, narrar Octubre en prosa, sino transformarlo en un verdadero poema, imbuido en la mayor medida posible de un ritmo específico cuyo descubrimiento demuestra su talento. En los años venideros se estudiará cómo Eisenstein ha elevado, en este caso, el arte del newsreel o noticiero al nivel de un poema cinematográfico de este tipo. Como en toda gran obra, como en toda obra maestra, hay por supuesto partes de la película que son más débiles y partes que son más fuertes, pero las partes más débiles se ahogan en la grandiosa avalancha de partes asombrosas y a veces incluso brillantes. Por ejemplo, la escena del marinero que no permitirá que los concejales de la ciudad crucen el puente en su camino
para salvar al gobierno provisional. A mí personalmente, la película de Eisenstein me dejó la impresión de un enorme triunfo. Octubre de Eisenstein es un enorme avance respecto de Potemkin, un avance que distingue un poema de un soneto, una sinfonía de un estudio musical. Cierra comillas. Es interesante cómo Lunacharsky construye la idea de que Eisenstein no hace prosa sino poesía. Agrega que Octubre está imbuido en la mayor medida posible de un ritmo específico. ¿Cuáles podrían ser las referencias para lo que es prosa y lo que es poesía en términos audiovisuales? Después, Lunacharsky agrega que en los años venideros se estudiará cómo Eisenstein ha elevado el arte del newsreel o noticiero al nivel de un poema cinematográfico. Bueno, entonces podríamos pensar que los noticieros cinematográficos de la época son entonces la, entre comillas, prosa. ¿Se refiere a los de Giga Vertov, por ejemplo? Bueno, incluso entre estos newsreels podría haber unos que son más prosa y otros que son más poéticos si se valoraran en estos mismos términos. ¿Puede haber una escala cuantitativa o cualitativa entre lo que es prosa y lo que es poesía? Y aquí hago una invitación a que desde nuestro tiempo, desde nuestro momento histórico, nuestra formación en las artes y en la historia del arte y de la literatura, y por supuesto en la historia del cine, reflexionemos acerca de las equiparaciones y distancias de distintas manifestaciones del arte con la poesía y con las construcciones líricas. ¿Cómo sería para ustedes su propia poética del cine? ¿Cuál sería para ustedes su prosa del cine? ¿Y cómo transformarían ustedes su prosa del cine en poesía del cine? Hablar de prosa y poesía no es una invención de Lunacharsky a estas alturas de 1928. En el año anterior, 1927, ya había sido publicado el libro Poética Kino o Poética del Cine, compilación editada por Boris Eichenbaum, con textos de autores tales como Yuri Tinianov, Adrian Piotrowski, el mismo Boris Eichenbaum y Víctor Shklovsky. Este último precisamente con un texto titulado Poesía y prosa en el cine. Entonces las diferentes reflexiones en torno a la equiparación del cine con procedimientos, primero análogos a la poesía y a la prosa en literatura y luego procedimientos específicos cinematográficos para hablar de prosa específicamente cinematográfica y poesía específicamente cinematográfica, ya estaban manifestándose en la esfera intelectual para el momento en que se celebró la conferencia del partido en torno al cine soviético. Para arriesgarnos a dar alguna luz acerca de esta definición entre prosa y poesía en el cine, tomemos las palabras de Víctor Shklovsky de su artículo Poesía y prosa en el cine. Dice Víctor Shklovsky, abre comillas: cuando examinamos la película de Pudovkin, La Madre, en la que el director se ha esforzado mucho en crear una construcción rítmica, observamos un desplazamiento gradual de las situaciones cotidianas por elementos puramente formales. El paralelismo de las escenas de naturaleza al principio nos prepara para la aceleración de los movimientos, el montaje y el alejamiento de la vida cotidiana que se intensifica hacia el final. La ambigüedad de la imagen poética y su aura característicamente indistinta, junto con la capacidad de generación simultánea de significado por diferentes métodos, se logran mediante un rápido cambio de marcos que nunca logran volverse reales. El mismo recurso que resuelve la película, el ángulo de doble exposición de los muros del Kremlin en movimiento, explota las características formales más que las semánticas. Es un recurso poético. En el cine actualmente somos niños. Apenas hemos empezado a considerar los temas de nuestro trabajo, pero ya podemos hablar de la existencia de dos polos del cine, cada uno de los cuales tendrá sus propias leyes. Una mujer de París de Charlie Chaplin
Es obviamente una prosa basada en constantes semánticas, en cosas aceptadas. Una sexta parte del mundo de Yiga Vertov, a pesar del patrocinio gubernamental, es un poema de patetismo. La madre es un centauro único, una bestia completamente extraña. La película comienza como prosa, con intertítulos enfáticos que no encajan bien en el marco, y termina como poesía puramente formal. Los fotogramas e imágenes recurrentes y la transformación de imágenes en símbolos respaldan mi convicción de que esta película es poética por naturaleza. Repito una vez más, en el cine existen tanto prosa como poesía y esta es la división básica entre los géneros. Se distinguen entre sí no solo por el ritmo, sino por el predominio en el cine poético de elementos técnicos y formales por encima de los rasgos semánticos, donde los rasgos formales desplazan a los semánticos y resuelven la composición. El cine sin argumento es cine en verso. Cierra comillas. Shklovsky menciona un aspecto fundamental de la poesía literaria que se trasladó al cine en términos de forma, la construcción rítmica, que como sabemos es puesta en práctica a través del montaje cinematográfico, y en cuanto a la yuxtaposición de planos y las duraciones diversas de dichos conjuntos de planos. Y obviamente también por la presencia del movimiento en todas sus posibilidades y orígenes al interior del plano. Todos esos aspectos técnicos y formales serían el cómo, y luego Shklovsky se refiere a la transformación de imágenes en símbolos y la capacidad de generación simultánea de significado por diferentes métodos. Estos serían el qué. Según Shklovsky, la madre de Pudovkin hasta ese momento sería un centauro único, o que podemos inferir sería la combinación balanceada entre prosa y poesía. Hay que decir que hablar de transformación podría implicar muchos tipos de procedimientos y operaciones y modificaciones de sentido. Es una idea bastante amplia en el arte. Estas eran las herramientas de análisis a grandes rasgos y los ejemplos con los que contaba Shklovsky antes que existiera Octubre de Sergei Eisenstein. Luego Lunacharsky posiblemente se sirvió de este marco conceptual para referirse a Octubre de Eisenstein como experiencia y como filme modelo de su experiencia. Y después, Eisenstein elaboraría su propio marco teórico y conceptual para hablar de su propio trabajo, cuando decidió escribir acerca de los métodos de montaje cinematográfico. Entonces, como vemos en arte, la teoría y las herramientas de análisis y las obras parecieran retroalimentarse mutuamente en una búsqueda permanente que no debe detenerse. Y sin que nadie se lo esperara, en abril de 1928 se estrenaría en Kiev, Ucrania, y luego en mayo en Moscú, una obra que a mi juicio exigiría herramientas distintas para cuantificar o cualificar su prosa y poesía. Una obra para la cual, en mi opinión, se requeriría ampliar aquellas aproximaciones del lenguaje sobre prosa y poesía. Se trata de Svenihora de Alexander Dovzhenko. Dedicaremos mucho más tiempo a Dovzhenko, pero quiero dejar la inquietud acerca de los diversos aspectos de la poesía y las poéticas del cine para cuando hablemos de aquella obra llamada Svenihora. Muy a propósito de los símbolos y las transformaciones. Por favor, piensen en esa película durante varios meses mientras llega nuestro video. Luego pasamos a nuestro segundo texto, y es aquí donde viene nuestro encuentro con Esfir Chub, conocida en algunas traducciones como Esther Chub, que va a ser una figura importantísima cada vez que se hable de montaje en el cine soviético. Es una cineasta que desde su propio trabajo con imágenes de archivo proporciona pruebas y asimismo exige pruebas. Exige el material registrado, el material crudo, como fuente primaria si se está hablando del pasado, como si dijera lo que no se filmó o no se fotografió, entonces no existe.
Svirchuk trae de nuevo el mundo a la vida. Por otro lado, para Eisenstein, el montaje es una construcción de ideas y discursos. Eisenstein monta un filme para que presenciemos la gestación de las ideas, de las contradicciones, de las comparaciones, de las equiparaciones, semejanzas, metáforas, evocaciones, en fin, para que nuestro cerebro relacione y construya a partir del hecho mismo de relacionar. Eisenstein se concentra en relacionar, mientras que Svirchuk se concentra, podríamos decir, en resucitar. Ya ustedes lo saben, ella fue una directora clave de cine de no ficción. Comenzó su carrera en el cine de la compañía Goskino y luego continuaría en Sovkino, remontando filmes de ficción extranjeros para su exhibición en la Unión Soviética a comienzos de los años 20, así como también montó desde luego películas soviéticas. Desde luego, ella fue una ayuda fundamental durante el montaje de la huelga de Eisenstein. Según el libro Svirchuk, Pioneer of Documentary Filmmaking, Svirchuk, pionera del cine documental, de Ilana Shub-Sharp, Svirchuk cuenta que de hecho trabajó junto con Eisenstein durante 2 meses completos en el guión de rodaje de la huelga en la propia casa de Svirchuk, y que el uso de la figura de la rueda o círculo en la huelga, o sea, básicamente el gran motivo conceptual recurrente del filme, fue idea precisamente de ella, de Svirchuk. Menciona también el libro que Svirchuk iba montando la película en su propia casa mientras que Eisenstein iba filmando día tras día. Aparentemente Eisenstein a lo largo de su carrera la llamaría para que le ayudara a montar alguna secuencia cada vez que llegaba a un callejón sin salida. Sin embargo, ella no aparece en los créditos de guión ni de montaje de la huelga. Sobre esto hay muchas especulaciones y sospechas, como si se le quisiera ignorar a ella por el hecho de ser mujer, podría ser una primera hipótesis. También se podría trabajar sobre la hipótesis de que la huelga, al ser una coproducción entre primero Mesrabopom Rus, del cual ya hablamos brevemente en el episodio anterior, y segundo Goskino, y tercero el Proletkult, este último, el Proletkult, debía privilegiar a Valerian Pletnev, presidente nacional del Proletkult, quien en palabras de Ilana Shub-Sharp no tenía formación cinematográfica y menos en montaje cinematográfico. Agrega la autora del libro que tal control problemático por parte de Pletnev llevaría a la ruptura de la colaboración entre Eisenstein y todo el Proletkult. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué Svirchuk no aparece en los créditos de la huelga como co-guionista ni co-montajista del filme? Aparentemente ella y Eisenstein fueron amigos a través de los años y tuvieron una relación de reciprocidad. Aparentemente los 2 primeros planos que Eisenstein pegó en su vida pertenecieron a la película El Dr. Mabuse de Fritz Lang, que Svirchuk estaba montando, y de ahí ella le enseñaría la práctica material y física del montaje. Como tenía ella una oficina o sala de montaje propia en Goskino y posteriormente Sovkino, los cineastas recurrían a ella y le pedían ayuda. Sin embargo, en futuros videos vamos a dedicar más tiempo a Svirchuk y a sus películas y aportes concretos al montaje cinematográfico. Leamos entonces el breve artículo Esta obra clama de Svirchuk, publicado en la revista Kino número 11 de marzo de 1928. Dice Svirchuk, abre comillas: han cumplido Eisenstein y Alexandrov en su película Octubre la tarea que les asignó la comisión del aniversario como comando social, el más responsable de los legados a los maestros del cine. Nos han regalado 10 días que estremecieron al mundo. Han obligado a personas y objetos a retroceder 10 años atrás y convencernos de que así fue precisamente como ocurrió un hecho de importancia mundial, la conquista del poder por parte de los trabajadores y campesinos, o de que ese es Lenin gesticulando en la pantalla y que él es el mismísimo Vladimir Ilich que dirigió el levantamiento gracias al genio de su mente y su fuerza de voluntad. No, Octubre no ha llevado a cabo esa tarea. No se debe escenificar un hecho histórico
porque la puesta en escena distorsiona el hecho. No debes sustituir a Vladimir Ilich con un actor cuyo rostro se parece a Vladimir Ilich. No se debe hacer pensar a millones de campesinos y trabajadores que no participaron en las luchas, o a nuestra generación más joven, el Komsomol y los jóvenes pioneros, que los acontecimientos de aquellos grandes días sucedieron exactamente como sucedieron en el octubre de Eisenstein y Alexandrov. En tales asuntos se necesita verdad histórica, hechos, documentos y la mayor austeridad en la ejecución. Se necesita newsreel, noticiero. El muy talentoso y muy culto Eisenstein, que en la película Octubre presentó una serie de soluciones notables, formales y basadas en principios, pero no relevantes para la tarea particular, y los talentosos Alexandrov y Tissé, uno de los mejores camarógrafos y aquel fuerte ejército de 100.000 hombres que pasa delante de la cámara, y todos los demás recursos excepcionales, son impotentes para llevar a cabo la tarea asignada debido a su método y su organización. Este trabajo clama filmar algo más organizado, filmar un noticiero, filmar acontecimientos, hechos, personas que sean activas en la vida y no actuando la vida, porque solamente el newsreel o noticiero preservará nuestra gran época para las generaciones futuras. Cierra comillas. Este breve artículo de Svirchuk es interesante porque nos invita o nos obliga a pensar en los aspectos en que Svirchuk considera que el filme Octubre debería convencernos como espectadores y que al final, según ella, no convence. En parte ella tendría razón en que la misión o la intención de cualquier filme es convencer a quien lo está viendo de que lo que acontece en la pantalla es creíble o verosímil. Sin embargo, cuando la película narra o expone acontecimientos históricos soportados por fuentes históricas fiables, pues se esperaría que exista una cierta correspondencia entre aquellas fuentes históricas y lo que es presentado o representado en la pantalla. La primera pregunta de Svirchuk es si Eisenstein y Alexandrov realmente han regalado al público 10 días que estremecieron al mundo. ¿Se refiere Svirchuk a algún tipo de correspondencia entre la película y el libro 10 días que estremecieron al mundo, o 10 Days That Shook the World, escrito por John Reed y publicado en 1919? ¿O se refiere literalmente a que la película debería estar estructurada o construida en 10 capítulos o 10 bloques correspondientes, pues a cada día, trasladando la importancia del tema hacia la estructura? 10 días de esos supuestos 10 días que estremecieron al mundo. Bueno, haciendo un paréntesis, ya en su momento, en un video futuro, hablaremos del libro de John Reed en relación con el filme de Eisenstein. Pero volviendo a Svirchuk, en este artículo también pregunta si se obligó a personas y objetos a retroceder 10 años atrás y a convencernos de que así fue, precisamente como ocurrió un hecho de importancia mundial, o sea, la conquista del poder por los trabajadores y campesinos. En el episodio En los combates por octubre, del capítulo acerca de mí mismo y mis películas en el libro Reflexiones de un cineasta, Eisenstein nos cuenta varios pormenores del rodaje y entre ellos menciona que fueron los ex lacayos del zar quienes guiaron al equipo de producción en aquel viaje al pasado por lugares y eventos. Dice Eisenstein que, entre comillas, en ellos se observaba una atmósfera palaciega convincente. Cooperaron a nuestra labor y con su memoria ayudaron a crear el ambiente requerido. Cierra comillas. Y Eisenstein utiliza la palabra convincente que tanto usa precisamente Svirchuk. La pregunta de ella es si hubo obligación para que estas personas regresaran 10 años atrás para convencernos de que así fue precisamente como ocurrió un hecho de importancia mundial, o sea, la conquista del poder por los trabajadores y campesinos. Si está preguntando si hubo alguna coerción o algún tipo de sometimiento físico o maltrato psicológico,
para que aquellas personas cooperaran, pues habría que revisar realmente muchas más fuentes históricas y archivos. Pero si su pregunta, por el contrario, tiene que ver con la ética de la representación y el hecho de no direccionar aquellos recuerdos que no favorecieran al nuevo régimen, pues obviamente pudo haber ocurrido, claro. Pongámoslo en estos términos. Una pregunta para Svirchuk de regreso es: ¿qué habría hecho ella si durante el proceso de compilación del material para sus propias películas hubiera encontrado material comprometedor para la revolución o para el partido? ¿Lo habría convertido en parte de sus películas? ¿Se habría abstenido? ¿Habría corrido el riesgo de enfrentar la censura? Esta no es una pregunta solamente para Eisenstein o Svirchuk, es para cada cineasta. ¿Qué harían? ¿Hasta dónde llegarían ustedes si se encontraran una verdad incómoda para el régimen para el cual ustedes trabajan? ¿La harían pública o la mantendrían oculta? Y el último punto de Svirchuk también abriría una caja de Pandora. Cuando pregunta si Eisenstein y Alexandrov también trataban de convencernos de que aquel actor, Vasily Nikandrov, es realmente Lenin gesticulando en la pantalla, y que él es el mismísimo Vladimir Lenin que dirigió el levantamiento gracias al ingenio de su mente y su fuerza de voluntad, pues irremediablemente nos preguntamos sobre la naturaleza de la película, no tanto en términos de ficción o no ficción, sino en términos de discurso. Están intentando Eisenstein y Alexandrov comunicar que el Vladimir Lenin que pasó a la historia se dirigía a las masas con una aura distinta al resto de los hombres y que al hablar básicamente el viento soplaba fuerte y agitaba la bandera junto a la cual él estaba. Pues así parece, tenía que verse épico, grandioso, invencible. Si vemos las representaciones en pintura de Lenin y de muchos otros líderes, pues evidencia que se les quiere engrandecer, sublimar, agrandar en diferentes aspectos. No se busca el fiel retrato de la realidad. Si es que se trata de un hombre de estatura media o bajito, delgado, enclenque, ligero de peso, no. Se busca que se vea inigualable, inimitable, superlativo. Se busca la hipérbole, sea como sea. Se entiende el reclamo de Svirchuk, pues desde su concepción del trabajo documental, que pues no le llamaba así en esa época, sino más bien su, entre comillas, construcción a partir del material encontrado. Eso si seguimos su formación constructivista y la tesis del libro de Ilana Shupshark acerca precisamente de los nexos de Svirchuk con el constructivismo, pues implica usar solamente reels preexistentes y material de archivo fílmico del Lenin real. Este reclamo también fue hecho por Osip Brik desde el número 4 de la revista Noivy Lev, la nueva Lev, en una sección llamada El Ring de la revista Lev, un choque de puntos de vista, en donde junto con Viktor Shklovsky y Viktor Pertsov produjeron un artículo conjunto en el que cada uno escribió un breve texto sobre este filme. Vale mucho la pena estudiar con más profundidad aquel artículo, pues tiene otras ideas que merecen nuestra atención. Regresando a la controversia acerca del uso de un actor para interpretar a Lenin en algunos planos, también nos preguntamos todos, ¿cuál sería la solución específica
Si tal material de archivo, o sea, el material filmado del Lenin real, dando un discurso al público, no existiera en absoluto, o si existiera, pero hubiera sido filmado o conservado en pésimas condiciones técnicas al punto de no poder ser usado. Y si fuéramos más estrictos, diríamos también que incluso un proceso de restauración profundo y extremo podría generar una imagen final que también distancia al espectador, de alguna manera, de la verdad. Mis amigos documentalistas saben más que yo que cuando hay imágenes faltantes o inexistentes, una de las infinitas posibilidades para llenar aquel vacío puede ser el procedimiento de la reconstrucción de los hechos, o sea, una escena o una secuencia ficcionalizada, es decir, grabada o filmada con actores o muñecos. Si recordamos precisamente a Ritipan y su documental coincidencialmente llamado La imagen faltante del año 2013, o si hablamos de modelos hechos en cualquier material o en 3D o imágenes de animación para dar cuenta precisamente del material inexistente al espectador. Ahora bien, la reconstrucción es ante todo un recurso y depende obviamente de la forma en que se haga. Puede lograr resultados de gran valor artístico, filosófico, o por otro lado puede tener resultados lamentables que solamente denoten pereza, facilismo y falta de creatividad. Todo dependería de cómo se haga y si hay organicidad y correspondencia conceptual y armonía con el resto de la obra. Pero Sfirchuk quería ver imágenes del Vladimir Lenin real y en los lugares y situaciones clave. Sin embargo, bajo aquella lógica, también podríamos pensar que igualmente se tendrían que usar imágenes en acción, en movimiento del verdadero Kerensky, del verdadero Mikhail Tereshenko, del verdadero Alexander Konovalov, o de verdaderos combatientes zaristas o bolcheviques filmados en las luchas, y también imágenes de las mujeres del Batallón de la Muerte que aparecen en el filme. Es preciso entender que Eisenstein quería estilizar, quería exagerar, quería poner personajes a hacer cosas que probablemente no hicieron a manera de uso simbólico o para construir figuras poéticas. Y por supuesto, pues quería poner la cámara en lugares donde la hipérbole se favoreciera. Y también quería hacer cortes precisos sobre composiciones precisas y controladas para obtener conjuntos que compartieran semejanzas estéticas. Por ejemplo, un mismo fondo, un mismo tipo de iluminación, un ángulo particular, y así lograr llegar a su idea de armonía al agrupar los planos en el montaje. La idea de usar un actor para representar un líder político y regresarle a la vida y o darle atributos a la orden de la imaginación le pareció una pésima idea a Sfirchuk, pero como ya lo vimos en nuestro video, El mito de Stalin en el cine soviético, basado en el texto homónimo de André Bazin, fue una excelente idea para Stalin y sus asesores, hasta el punto de hacer varios filmes con actores caracterizando a Stalin incluso estando con vida, otorgándole atributos y características hiperbólicas en el plano estratégico militar, filosófico e intelectual. Lo que Ilana Shupsharp llamaría, entre comillas, muerte de lo real en la representación artística. Nada más y nada menos, refiriéndose a la reescritura de la historia junto con el culto a la personalidad de Stalin como algunas de las contribuciones del realismo socialista. Y por otro lado, en nuestro tercer texto, la académica Natasha Drubek escribió el artículo Exegi Monumentum Revolutionis, un texto bastante interesante en el que nos cuenta que en el Imperio ruso, es decir, la Rusia gobernada por zares, estaba absolutamente prohibido que los actores de teatro o de cine interpretaran a dichos mandatarios. La autora menciona un aspecto clave y es que más allá de optar por lo que podría ser un lugar común, de lo que ella llama reconstrucción pseudodocumental, el recurso de Eisenstein y Alexandrov va a ser básicamente un ejercicio de dialéctica. Yo sé que ustedes y yo lo habíamos inferido ya,
si Eisenstein opta por usar un actor interpretando a Lenin o si reconstruye una estatua, no es gratuito. No se trata de reconstruir por reconstruir o porque sí. Si Eisenstein reconstruye es porque se está proveyendo a sí mismo de más material plástico para componer ideas y argumentaciones y discusiones dialécticas a sus anchas. Según explica Natasha Drubek, en el filme zarista de 1913, tricentenario de la dinastía Romanov, el zar Nicolás II, ante la imposibilidad de representar a los zares anteriores mediante actores o dobles, contrató al entonces diseñador de escenografías teatrales, Evgeny Bauer, para solucionar dicho problema de representación. Evgeny Bauer, como ustedes saben, llegaría a convertirse en un director de cine bastante talentoso y en este canal ya le dedicamos un video a él junto con Goncharov y Protasanov llamado Tres cineastas del Imperio Ruso. Uno de mis videos favoritos del canal, les confieso. Entonces, para resolver el problema de representación de los zares ya fallecidos, Bauer optó por usar estatuas, más concretamente bustos esculpidos que dieran cuenta de la presencia de los zares, junto con actores que sí podían interpretar a empleados, lacayos, servidumbre, plebeyos y campesinos. Aunque la estatua del zar Alexander III sentado en su trono localizada en Moscú no aparece en el filme del tercer centenario, para Eisenstein resulta aparentemente más icónica que la estatua del mismo zar sobre su caballo, localizada en Petrogrado, que sí aparece en el filme de 1913. Dice Natasha Drubek, abre comillas. Para Eisenstein, la revolución cinematográfica nunca fue simplemente la narración cinematográfica de un acontecimiento histórico. Más importante aún, fue un concepto filosófico que lo confrontó con el desafío de su representación, teniendo en cuenta aquella particular audiencia soviética que en gran parte entonces todavía era analfabeta. Era a este tipo de espectador a quien quería introducir el pensamiento filosófico de forma visual, enseñándole a él y a ella la dialéctica del marxismo, utilizando una secuencia de montaje inteligible para todos. Octubre introduce un nuevo sistema de argumentación visual que Eisenstein, en su influyente artículo La dramaturgia de la forma cinematográfica, o también conocido como La aproximación dialéctica a la forma del cine, escrito para la exposición Kinofot de 1929 en Stuttgart, describió como lenguaje cinematográfico. Cierra comillas. La estatua del zar Alexander III sobre su trono no fue derribada en 1917, sino en 1918. Eisenstein no está interesado ni en la exactitud histórica ni cronológica, sino en la secuencia de aquellos hombres y mujeres aparentemente pequeños en comparación con la estatua, en lo que él más adelante denominaría como un conflicto de dimensiones, entre otros, que finalmente logran echarla abajo como apertura del filme. Se crea la atmósfera de noche de asalto, de noche simbólica. Se escoge la noche en vez del día, podríamos inferir, por razones puramente estéticas y dramáticas. En aquel artículo
La aproximación dialéctica a la forma del cine, Eisenstein define y presenta 10 formas de conflicto y contrapunto visual sin profundizar en montaje o métodos específicos de montaje, aunque obviamente lo hará en un artículo posterior. ¿En qué consiste la dialéctica que introduce Eisenstein utilizando una secuencia de montaje inteligible para todos? ¿Acaso está basada en el uso de opuestos que sean un referente común para la mayoría? Pero ¿cuál puede ser dicha secuencia de montaje que sea inteligible para todos? ¿La de los dos Napoleones? ¿O la de la caída de la estatua de Alexander III? Entonces, según Natasha Drubeck, en el inicio del filme Octubre, no se opta por mostrar la caída del zar Nicolás II, sino que se comienza por el ataque a una de las representaciones más icónicas de aquel gobierno imperial, o sea, la estatua del padre del zar, Alexander III, que estaba situada la estatua no muy lejos del Kremlin, en el antiguo centro del poder, renovado ya durante la Unión Soviética. Esta estatua fue una copia que se hizo de aquella otra, pues la original fue lanzada a tierra y destruida. Entonces en el filme se subvierte el uso que se le había dado a la escultura original y más exactamente como monumento, esta vez para marcar el final del zarismo en la pantalla. Entonces Natasha Drubeck dice que en otras palabras, debido a esta estrategia de subversión, se podría asumir que en Octubre hay momentos de pastiche y de parodia hacia aquel filme del tricentenario. Una especie de guiño y de ironía para espectadores entrenados, curiosos e investigadores, o sea, como ustedes. Muy interesante esta reflexión de Natasha Drubeck, que nos pone a pensar también en metalenguaje y una forma bastante sofisticada de referenciar tanto la realidad como su representación, el cine. Aquí hay cita y recontextualización, pastiche. Sin embargo, Natasha Drubeck dice que ya para 1927 se pudo haber mostrado en la película Octubre el arresto del zar Nicolás II o incluso su muerte, aunque se desconoce si hubo algún tipo de registro fílmico de la ejecución de Nicolás II y su familia. Inferimos que Natasha Drubeck se pudo referir también al uso de cualquier recurso para representar el destino fatídico del último zar y su familia. Pero más adelante mencionará Natasha Drubeck que Eisenstein habría tenido posiblemente problemas con la censura, usando otras palabras, si hubiera mostrado la historia de la revolución tal y como aconteció. Según Natasha Drubeck, el estreno original de Octubre estaba planeado para noviembre 7 de 1927 y tuvo que postergarse, como ya sabemos, hasta marzo 14 de 1928, día anterior al inicio de la conferencia del partido, debido al pedido de Stalin de retirar los planos y escenas en donde aparecía Trotsky. Según el crítico Peter Bradshaw en su artículo de 2017, Hallucinating History, When Stalin and Eisenstein Reinvented a Revolution, o Historia alucinante, cuando Stalin y Eisenstein reinventaron una revolución, publicado en el diario The Guardian, también se quitaron más planos en los que aparecía Lenin. Este plano que reúne a las principales figuras de la revolución no hace parte de la mayoría de copias del filme debido a la presencia de Trotsky. Al omitirlo, irremediablemente algunos otros planos cambiaron de lugar a lo largo de la película. Podemos observar cómo en esta secuencia también se omite la presencia de Trotsky
junto a Lenin en algunos de los planos más cerrados. Sin embargo, el uso de la estatua derribada, por otro lado, va a permitir que durante la contraofensiva por parte del general Kornilov, la estatua se reensamble, volviendo a su forma original. Aquí estamos tratando con ideas, con conceptos. La literalidad de haber mostrado el arresto o la ejecución de Nicolás II no habría permitido, por ejemplo, el uso de una posterior idea de reensamblaje o de rearme. Sobre este reensamblaje, Natasha Drubek baraja la posibilidad de una lectura que, más allá del reensamblaje literal del zarismo, Eisenstein pudo haberlo planteado como un reensamblaje de la idea de una nueva autocracia, pero sobre un viejo pedestal. Les recomiendo mucho este artículo porque además expone paralelismos entre la relación de la obra literaria de Pushkin con las estatuas y la aproximación que hace Eisenstein a varias esculturas y estatuas en general, no solamente monumentos en el filme Octubre. Como conclusión, pudimos acercarnos primero a un texto que intenta buscar o ver poesía, o lo que Lunacharsky considera como poesía. En el segundo texto se intenta buscar indicios de realidad y precisamente se edifica una crítica a partir de la ausencia de correspondencias con la, entre comillas, realidad y las posibles fuentes históricas que nos podrían acercar a una realidad o a una idea de realidad. Podríamos decir que la aproximación planteada por Sfirchuk hubiera implicado que el filme Octubre, sin reconstrucciones ficcionales ni actores, fuera otro tipo de prosa. Y por último, un tercer texto que intenta indagar acerca de cómo Octubre podría ir más allá de la poesía y de la prosa y convertirse en una creación consciente de las referencias y convenciones de obras previas, hasta llegar a leerlo incluso como un temprano ejercicio de pastiche reflexivo, por no decir posmoderno. Esto ha sido todo por el momento. Gracias como siempre por acompañarme hasta el final de este video. Nos veremos en el próximo con otras aproximaciones que desató el filme Octubre de Sergei Eisenstein.